En este vídeo voy a explicar brevemente algunos de los mecanismos, funciones, procesos, leyes, capacidades primarias y principios básicos que permiten comprender el funcionamiento y la estructura del sistema psíquico. Voy a hablar de la ley de la coherencia, la ley de ahorro de energía, el lenguaje interno del cerebro y voy a explicar qué son los programas, los esquemas, las estructuras de sucesos y los prototipos. El cerebro, como estructura fisiológica, no podría funcionar sin una estructura psicológica, o utilizando una terminología informática, un sistema operativo que movilizara y estructurara su capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. Esta estructura es el sistema psíquico. Voy a hacer una breve introducción de cómo funciona el cerebro a nivel psicológico, exponiendo brevemente algunos de los mecanismos, procesos, leyes y principios que lo componen y lo hacen funcionar. Son mecanismos complejos que requieren una explicación amplia, pero aquí los voy a enumerar y explicar de la forma más sencilla posible, con el objetivo de divulgar su conocimiento y que todo el mundo pueda conocer su existencia y su importancia. Hay muchos mecanismos, procesos y leyes en el sistema psíquico, pero en este vídeo me limito a exponer 4 de ellos. Son los siguientes. La primera ley que voy a explicar, y para mí la más importante, es la ley de la coherencia cognitiva, que incluye los mecanismos de defensa del sistema psíquico. Su función es mantener la coherencia de la estructura y la coherencia de los datos, y de esta forma no permitir que se desestabilice el sistema psíquico. Este es un mecanismo muy importante para entender cómo funcionan los seres humanos, ya que una vez que está constituida toda la estructura de pensamientos, como las ideas, ideologías, creencias, valores, reglas de funcionamiento, costumbres, etc., son muy difíciles de cambiar, debido a que el funcionamiento de esta ley impide cambios en la estructura psíquica. Esta es una ley de la que se aprovechan los sistemas educativos, las familias, las religiones, los medios de comunicación y la política, gracias a la ingeniería social, para instaurar ideas, ideologías, pensamientos, valores, creencias y normas de actuación en la sociedad que una vez asimilada por los cerebros son muy difíciles de cambiar. Para garantizar que no puede entrar nada al sistema psíquico que lo desestabilice y lo saque de su espacio de confort, están los mecanismos de defensa. Estos mecanismos, su función y cuáles son, los explico detalladamente en otros vídeos. La segunda ley es la ley de ahorro de energía, que incluye los sesgos cognitivos y los heurísticos o atajos cognitivos. Por su estructura, el cerebro está diseñado para funcionar con un mínimo gasto de energía, es decir, consumir mientras funciona la menor cantidad posible de oxígeno y glucosa, y en ocasiones, según la teoría de la bioquímica cerebral a día de hoy, tiene la función de evitar la inestabilidad en la producción, consumo y niveles de ciertos neurotransmisores. Podemos decir que el cerebro es conservador y vago. Sabiendo que nuestro cerebro tiende a ser conservador en cuanto al gasto de energía, hay que utilizar nuestra voluntad para movilizarlo, utilizarlo o gestionarlo. Y hay que forzarle para gastar la energía necesaria para conseguir aquello que nos propongamos. Y después hay que volver a dejar que funcione en modo automático para minimizar el gasto energético. Uno de los procesos cerebrales que más energía consume, además de los procesos de resolución de problemas o el estudio, es la toma de decisiones. Para evitar un excesivo gasto de energía, en los procesos de toma de decisión funcionan los heurísticos. Los heurísticos se pueden definir como un atajo mental. ¿Y esto qué quiere decir? El cerebro, cuando tiene que tomar una decisión, se enfrenta a tal cantidad de variables que barajarlas todas sería prácticamente imposible y conllevaría un gran gasto de energía. Para evitar este gasto energético, el sistema psíquico elige únicamente 2 o 3 variables de forma aleatoria y toma la decisión en función de solo esas pocas variables. Y esto es un proceso independiente de nuestra voluntad y es completamente inconsciente. En este proceso de ahorro de energía se utilizan los sesgos cognitivos.
Para responder de forma ágil ante determinados problemas o situaciones que requieren procesar rápidamente una enorme cantidad de información, el cerebro utiliza un mecanismo de procesamiento selectivo e intuitivo, que es rápido y sencillo: los sesgos cognitivos. ¿Y esto qué es? El fenómeno de los sesgos cognitivos nace como una necesidad evolutiva para que el ser humano pueda realizar procesamientos ágiles y pueda alcanzar conclusiones rápidas e inmediatas sin tener que procesar enormes cantidades de información. Los sesgos cognitivos los enumero y los explico en otros vídeos de mi canal. El tercer punto importante del funcionamiento del sistema psíquico es el lenguaje interno del cerebro. No se conoce exactamente su funcionamiento, pero lo que sí se sabe es que no es verbal, sino que es simbólico y conceptual. Por eso los sueños casi siempre se representan con imágenes que pueden tener múltiples significados. El cerebro no procesa de forma semántica utilizando el lenguaje, sino que utiliza un código simbólico. Los impulsos eléctricos producidos por las neuronas e interpretados por alguna estructura del cerebro se plasman no en una codificación verbal, sino en una codificación simbólica. El cerebro, para funcionar, utiliza conceptos, pues los conceptos son más baratos consumiendo energía que el lenguaje. Un concepto puede englobar múltiples significados simplemente con una imagen, lo cual es mucho más eficaz que si se intenta definir cualquier cosa con el lenguaje verbal. El cuarto mecanismo del que voy a hablar en este vídeo es la capacidad que tiene el sistema psíquico de establecer rutinas automáticas de procesamiento de la información en el que podemos incluir los programas, los esquemas, las estructuras de sucesos y los prototipos. Podemos decir que son formas de procesar y organizar la información que requieren un mínimo de energía. Voy a definir cada una de ellas. Un programa es una secuencia de instrucciones grabadas cuyo objetivo es realizar una tarea específica y repetitiva de forma automática. Funciona ejecutando algoritmos, lo que hace que su funcionamiento sea muy barato en costes energéticos. Los algoritmos son conjuntos de reglas que, aplicadas sistemáticamente a unos datos de entrada, ejecutan una tarea o resuelven un problema en un número finito de pasos. Son una serie de instrucciones sencillas que se llevan a cabo de forma sistemática para ejecutar una tarea. Permiten generar nuevos pensamientos, sentimientos o nuevos programas y refuerzan los programas o circuitos existentes. Los esquemas son las herramientas cognitivas que nos permiten organizar el conocimiento sobre un concepto, ya sea una persona, situación, rol o grupo. El cerebro tiende a sintetizar y organizar la información, y como no somos capaces de integrar todo lo que nos llega en cada momento, el cerebro selecciona, simplifica y enfatiza lo que le resulta importante. Esta síntesis de información es lo que llamamos esquemas. Las estructuras de sucesos sirven para que se aplique de forma eficiente la ley de ahorro de energía en las distintas situaciones de la vida cotidiana. El cerebro es un poco vago. Siempre tiende a funcionar de forma que gaste la menos energía posible. Para lograr esto, funciona e interpreta la realidad por medio de programas que se ejecutan de forma automática, lo que requiere un mínimo gasto de energía. Hay secuencias de acontecimientos que están memorizadas en forma de una estructura de sucesos que nos permiten afrontar situaciones de forma casi automática, como por ejemplo la secuencia de conductas que tenemos que realizar al ir a comer en un restaurante. Y por último, tenemos las categorías y prototipos, que son estructuras encargadas de clasificar elementos en función de su semejanza. Categorizar supone simplificar, ya que las categorías relacionan elementos de forma cerrada. Los elementos que comparten la categoría se agrupan en torno a un prototipo, que es el elemento que mejor representa dicha categoría. Utilizando un ejemplo matemático, tendríamos una categoría que sería los números impares, y tendríamos un prototipo que representa la categoría, que podría ser el número 3. En este vídeo he explicado algunas de las leyes y mecanismos psicológicos esenciales para el funcionamiento del sistema psíquico. En otros vídeos de esta serie dedicada al sistema psíquico encontrarás las leyes y mecanismos que me parecen más importantes para entender su funcionamiento.